Vamos con las preguntas del público. Este es sobre Pedro Sánchez. Colchones Lir se acercará a sus negocios de progre particular aprovechando la coyuntura. Pregunto sin más. No sé si habrá hecho negocios particulares o no habrá hecho negocios particulares. Yo creo que a él la visita a China, pues, le viene bien, repito, en el plano internacional. ¿Por qué? Porque le pone dentro de la Unión Europea como el líder que en estos momentos mejor relación tiene con China y que mejor recibe Xi Jinping, porque han ido otros líderes europeos, los han recibido cordialmente, pero no de la forma en que se ha recibido a Pedro Sánchez. Por lo tanto, a él donde le sitúa en la Unión Europea. Le sitúa en la Unión Europea en estos momentos que la Unión Europea parece que también se quiere separar, no definitivamente, pero separar algo de Estados Unidos, pues le sirve a él y dentro de la Unión Europea como el líder que mejor relaciones tiene con Xi Jinping y que por lo tanto es una puerta, es una conexión que puede tener la Unión Europea con China si las cosas siguen mal dadas con Estados Unidos. Y a nivel interno, negocio vaya chino, deja ir a China, bueno, pues la gente, pero si esto sirve para que vengan inversiones chinas, se creen puestos de trabajo, mejores o peores, esto habrá que verlo, pues, bueno, pues mira, ya le va bien. Y encima ha hecho negocios, yo no lo sé si él tiene negocios particulares con China y demás. Ahí ya, como no lo sé, pues no digo nada. Álvaro Raiz, don José Miguel, de cara a 2027, si la Unión Europea sigue su deriva belicista, que Sánchez anunciase en campaña una salida de la OTAN, ¿sería suficiente motivo para poder aglutinar todo el voto de la izquierda? Bueno, los sueños son. Pensar que Pedro Sánchez va a pedir la salida de la OTAN, pues es un poco, no sé, más fácil que a mí me hagan cardenal primado de la curia romana que a Pedro Sánchez pida la salida de la OTAN. Sí, yo no veo que eso vaya a producir. Por tanto, Juan Antonio dice, los lobbies chinos también. Cuando tú te referías a los lobbies sí, sionistas, que lobbies los lobbies chinos... no, también, claro, claro. Si lobbies hay de todo tipo. Claro que hay lobbies chinos y lobbies norteamericanos. Claro que los hay. Lobbies hay de todo en todos lados. Especialmente en Europa. Lo digo en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea. Todos esos países mueven muchos lobbies, evidentemente. Entonces, que me ha preguntado por los lobbies por ACOMI, por los lobbies sionistas. Pero claro que hay lobbies chinos. ¿No? Es que las cosas las consiguen a través de los lobbies. Es, Y es, aquí, es patético y penoso, porque la gente debería votar, todos estos diputados o la gente que toma decisiones, debería tomarlas en función de lo mejor para la población. Porque para eso se les ha puesto, pues eso es el discurso que dan en la campaña electoral. Pero luego se mueven por lo que se mueven, no digo todos, ¿eh? Y aparte, el lobismo no es ilegal. Debería serlo, en mi punto de vista. Desde mi punto de vista, debería serlo. Pero no es ilegal. Por lo tanto, no están cometiendo ninguna ilegalidad. Yo creo que es una inmoralidad, independientemente, porque una cosa, lo legal no quita que sea inmoral. Yo, para mí, debería ser ilegal también el lobismo, pero no es ilegal. Por lo tanto, no están cometiendo ninguna ilegalidad. Hay en unos sitios que están más regulados que en otros. España no está muy regulado, pero en otros países está regulado y en la Unión Europea está regulado, pero en la Unión Europea, si uno va, donde se reúne el Parlamento Europeo o todas estas comisiones, no sé qué, eran muchos señores que se paseaban por ahí que están haciendo lobby de países o de empresas importantes, de sectores como la farmacéutica, de sectores como la armamentística, sectores de la banca, sectores para sacar unas leyes, unos para que salgan unas leyes que sean que les favorezcan
otros para conseguir contratos. Ya está. Y entonces, evidentemente, pues esto es verdad que a veces te va al médico y está ahí lo que llaman el visitador médico, ¿no? Persona esa que está ahí para enseñarle, ¿no?, los nuevos productos de los laboratorios y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, luego a esos médicos los invitan a congresos con frascachuelas, ¿no? Bueno, pues esto es lobby. Eso que está haciendo el visitador médico es lobby. Porque muchas veces el médico, pues si ya conoce a la empresa no sé qué, pues te receta esa medicina de ese laboratorio. Al final todas la misma, pero bueno, pues de ese laboratorio. O si le invitan a un viaje a Cancún y el otro solo lo invita a una mariscada ahí al Sardinero, pues dice, ya, pues prefiero irme a Cancún. Entonces ya receto aquí a los viajecitos para el colesterol en su laboratorio. Pues eso que ven eso es lobby, a la pequeñita, eso es lobby. Pues estas cosas pasan donde hay gente que hay poder de decisión política y económica. Debería ser ilegal, pero no lo es. Me pregunta aquí qué más y cuál es el lobby chino. Bueno, el lobby chino estaba, a ver, no sé ahora si están, pues como evidentemente Europa, Unión Europea le puso sanciones a China y no sé qué, pero pues un señor, por ejemplo, de Huawei, porque trabaja para Huawei, está allí dando vueltas y oiga, pues aquí hacemos oferta, como el señor que te viene a tu casa a venderte Vodafone o Movistar o no sé qué. Pues, evidentemente a los diputados o a ti en el tal, pues hombre, a nosotros nos da una permanencia de 4 meses sin pagar, pues imagínate lo que le dan a esta gente, que deciden que a lo mejor por Huawei o quien sea, pues lleva las telecomunicaciones de toda la Unión Europea durante 5 años. Ya, esto es así, la realidad. Tales of the Night Owl. Buenas, señor Villarroya. ¿No cree que vamos hacia una pax judaica si cae Irán? ¿Continúa Israel anexionando el territorio de sus vecinos y si Trump insiste en acelerar la decadencia de los Estados Unidos? Evidentemente, si cae Irán, Israel habrá conseguido su objetivo de Gran Israel, que puede ser que luego quiera expandirlo a territorios que no eran del Gran Israel, no pertenecían al Israel bíblico, y las quiera expandir. Eso está claro. Eso está claro. A ver, la decadencia de Estados Unidos. A ver, yo creo que el problema, decadencia de Estados Unidos, a ver, lo que está haciendo Trump no es provocar la decadencia de Estados Unidos. Digo, su intención. Otra cosa es lo que le salga. A ver, si uno mira la política exterior de los antecesores de Trump, es la misma. ¿Cuál es el tema? Que yo creo que Trump o esta administración en estos momentos se ha dado cuenta de que el tiempo corre en su contra. Y que por lo tanto cosas que se hacían en otras administraciones desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista comercial, de sanciones, de alianzas y no sé qué, ya no sirven. Porque aún con eso, China le está comiendo la tostada. Porque que China es el principal enemigo de Estados Unidos no se lo ha sacado Trump de la manga. Esto viene de los tiempos de Obama. Y por lo tanto, todo lo que estamos viendo de movimientos de Estados Unidos, excepto lo de Irán, que ha sido arrastrado por Israel, aunque ahora intenta aprovechar, va pues para ir cortándole zonas donde China puede tener influencia o tiene influencia. Lo está haciendo en el continente panamericano. Cuba va a pagar los platos rotos. Veremos a ver lo que hacen los demás, que tanto hablan y luego al final, pues nada, vamos a ver lo que hacen. Y evidentemente, pues va a buscar por qué. Pues porque ellos han visto que el tiempo va en su contra.
¿Que hubiera habido una administración demócrata no lo hubiera hecho? Pues no lo sé si no lo hubiera hecho. Porque el tiempo va en su contra. Entonces, lo que ha hecho Trump es acelerar por unas soluciones que a lo mejor ya tengo que tomar Estados Unidos. Y digo Estados Unidos, no Trump, no la administración Trump o la administración J.D. Vance o la administración Kamala Harris, no. Estados Unidos, que habría tenido que tomar más adelante. Que evidentemente si le sale mal la jugada, pues acelera la decadencia de Estados Unidos, porque si pierde estas partidas, la de Venezuela no la ha perdido. ¿No? La de Cuba, si no se plantan, tampoco la va a perder. Entonces, en Hispanoamérica, por ahora no las están perdiendo, porque por las elecciones están ganando sus candidatos. Y ya cambiando, a ver, no totalmente, porque en algunas cosas estos países dependen de China, pero ya le van poniendo las cosas más complicadas a China. Entonces, claro, el tema está, ¿qué pasa con Irán? Entonces, veremos qué pasa con Irán. Sí, pero es que esto, más tarde, más pronto que tarde, lo hubiera hecho cualquier administración norteamericana. Entonces, si evidentemente se pega un batacazo importante en Irán que muestre que ya no es esa superpotencia, ni siquiera a nivel militar, pues claro, evidentemente la gente se empieza a mover. Porque entonces dice, bueno, ya aquí el primo de Zumosol ya no es tan primo de Zumosol. Y entonces, claro, esa decadencia que tiene Estados Unidos se acelera. Pero ¿y si gana? O saca un acuerdo que tampoco es tan perjudicial para sus intereses. Porque habrá que ver finalmente qué se negocia con Irán. Y qué se acuerda. Porque a lo mejor militarmente no le han ganado, evidentemente que no le han ganado, pero vamos a ver finalmente qué se negocia y qué se acuerda. Porque a lo mejor lo que se acuerde, pues tampoco es tan perjudicial para Estados Unidos. Sin haber logrado su objetivo final, pero a lo mejor no es tan perjudicial para Estados Unidos como podría indicar que militarmente la cosa le vaya mal. Por lo tanto, habrá que ver. Pero repito, a ver, yo creo que además a esas élites norteamericanas y esas élites globalistas que quieren cambiar muchas cosas, les va bien que esté Trump de presidente de Estados Unidos. Porque con Trump pasa aquello que decían los chinos, ¿no? Además a los chinos, ¿no? Que el sabio señala a la luna y el tonto mira al dedo. Entonces, como Trump dice muchas cosas, es una persona estentoria, es una persona que parece un meme de los Simpsons, pues la gente se queda mirando a Trump, solo habla de lo que hace Trump, de lo que dice Trump y no sé qué, cuando aquí hay una agenda que se está aplicando, que la quieren acabar de aplicar y que hay unos objetivos reales de una élite que ha gobernado toda la vida en Estados Unidos, en el Deep State. Por lo tanto, es decir, el problema no es Donald Trump. El problema son esas élites a las que Trump entró diciendo que se las iba a cargar y que con la lista le han cogido por sus santos huevines, con perdón. Y por lo tanto se ha tenido que vender a esta lista, a estas élites. Estas élites donde el lobby sionista tiene mucho peso, evidentemente, y ahí se está haciendo en este tema de Irán lo que quiere Israel, pero en otros temas lo que le interesa a estas élites. Estas élites que con demócratas no lo hubieran hecho, porque claro, los demócratas son los defensores de la paz, cuando son los que han estado en más guerras, porque si uno coge la historia de Estados Unidos en temas de guerras exteriores, verá que la mayoría ha sido con presidentes demócratas, pero como ahora vendemos la película WoW de que nosotros somos pacifistas y no sé qué, no sé cuánto, pues ya nos viene bien, ¿no? El señor Donald Trump, republicano, pero aparte no republicano de la élite del establishment de toda la vida, no, sino viento maga, todas estas historias, y por lo tanto un zumbao de la vida,
un fascista, un no sé qué, que está llevando a Estados Unidos a destruir el mundo, cuando en el fondo es lo que les interesa, porque son los objetivos de Estados Unidos en sí. Ya está, así de claro. Después de la estampita mesiánica de Trump y el carácter religioso del conflicto actual, ¿por qué el análisis geopolítico en los medios de comunicación se sigue eludiendo el aspecto escatológico? Porque en Occidente la religión ya no tiene importancia y entonces olvidan de que hay otras sociedades, especialmente en el Oriente Medio, donde el aspecto religioso es muy importante. Y en una sociedad como la norteamericana, donde el aspecto religioso, no en toda la sociedad, evidentemente, pero en muy buena parte de la sociedad el aspecto religioso tiene mucha importancia. Como en Europa eso ya se ha perdido, porque evidentemente incluso gente creyente pues va a misa y tal, pero tampoco sabe ni lo que es el apocalipsis, ni lo que es no sé qué, pues entonces este tema escatológico mesiánico pues no aparece en el debate. Porque si tú hablas de este tema, pues te toman pues, como un tonto de la bota. Como si fueras un conspiranoico que estuvieras hablando de los masones y no sé cuántas historias más. Bueno, pues por eso no aparece. Porque la secularización de las sociedades occidentales ha hecho que la religión, pues en estos momentos, sea una cosa de carácter privado, me parece bien, pero cuando tú tienes que hacer un análisis que está por encima de lo que son tus parámetros en los que te mueves, pues si estás en una zona del mundo donde la religión sí que es una parte importante en el análisis geopolítico, la tienes que tener en cuenta. Ahora, también está, porque muchos de los que salen en los programas de televisión, que la mayoría de los días lo que están hablando es que si Pedro Sánchez es muy malo, Feijóo muy bueno, o al contrario, pues evidentemente no saben absolutamente nada del Deuteronomio, del Mesías, de José, del libro de Jueces, del libro de Reyes, o del Anticristo y el Apocalipsis de San Juan. Este es el problema. Entonces, ¿de qué van a hablar? Pues cuando escuchan a Netanyahu hablar del Mesías, o algunos hablan del Anticristo, pues lo toman a filfa. Cuando la realidad, a lo mejor Netanyahu no se lo cree, pero la realidad es que hay una parte importante de la sociedad israelí, entre ellos los que forman el gobierno israelí, que se lo creen. Porque aunque la gente no se lo crea, y yo lo he dicho muchas veces, el señor Benjamín Netanyahu es el moredado dentro del gobierno israelí. Entonces hay gente en ese gobierno que se creen que va a venir el Mesías. El Mesías judío, no el Mesías cristiano. Que va a venir el Mesías. Y luego están todos los sionistas cristianos, que son todos estos evangélicos que le ponían la mano en la cabeza a Donald Trump, pues que también se creen esta película. Entonces, si tú este análisis no lo haces, pues hay cosas que no las entiendes. Es decir, ¿por qué quieren ocupar el sur del Líbano? Porque eso está en el Deuteronomio, en el primer discurso de Moisés, del Deuteronomio, donde dice las tierras que Dios te entregó cuando saliste de la tierra de Egipto. Y que no parara Israel, porque esa nunca lo ocupó en la época del gran Israel, es decir, de David y Salomón, pero se ocupó en la época de Judas Macabeo, que era la tierra de los idumeos. Y él les obligó a convertirse en el judaísmo porque esto aparece en el Deuteronomio. Esta es la realidad. Entonces, hay gente. Entonces, decir, no, es que esto, cuando hablan de guerra, el Líbano no estaba, pero está ahí. El que lees el Deuteronomio. Claro, yo explico esto y me dicen, pues es marxista hablando de la Biblia. No, es que esta gente se lo cree. Esta gente se lo cree. Como la zona de Siria que ocupan. Porque allí, en la tradición bíblica, vivían 2 de las 12 tribus de Israel.
Pero a partir de ahí, si todas estas cosas no se conocen, pues no se puede entender porque el sionismo político bebe de esto. Y luego de muchas otras cosas. Pero una de las columnas es esto. Y luego el carácter mesiánico de la sociedad judía, de la época aquella y de que mucha gente se lo cree. Y para ello entienden de que tienen una parte, esto sí es verdad que no es todo el sionismo, pero sí una parte que están por la reconstrucción del tercer templo, es decir, el templo de Jerusalén, que está donde está situado ahora la mezquita de Al-Aqsa. Es decir, lo que vemos, el muro de las lamentaciones, que van a poner ahí el papelito y no sé qué, eso era el muro que rodeaba al templo de Jerusalén, que fue destruido por Flavio Vespasiano en la rebelión de Masada, que se llama, de Barcó. Bueno, es historia de Israel, por lo que se inició la diáspora judía. O sea, hay gente, y aparte que se mueve mucho dinero ahí, ¿eh? Mucho dinero. Un señor que no es judío, cuando yo hablo del sionismo y digo, sionismo es una ideología política, porque hay judíos que no son sionistas, pero hay muchos sionistas que no son judíos. Un señor que es sionista y que cree en que hay que reconstruir el templo de Jerusalén es el secretario de Defensa norteamericano Peter Hegseth. Otro que no se ve, pero está, es el dueño de Palantir, que es el que lleva todo el tema de las comunicaciones. Este señor cree en el anticristo, que estamos en la época de la anunciación del anticristo. Y por eso está poniendo dinero. Este señor cree también necesario la construcción. No es judío, pero también es un sionista cristiano y que cree en la reconstrucción del tercer templo para que llegue el Mesías. Todo esto dirá, pues esto son patochadas. Pues, bueno, pueden ser, yo no lo sé, son patochadas o no. Que si va a venir el Mesías o no lo sé, yo no hablo con Dios, no lo sé si va a venir el Mesías o no. Pero hay gente que tiene poder que se lo cree. Y cuando alguien se cree algo con fe, pues es complicado sacar este tema de la discusión. Pero para hablar de esto tienes que saberlo. ¿Por qué no? Porque no vas a ir de qué vas a hablar. Pues tendrás que conocer. Tendrás que conocer qué tipo es el Mesías en la escatología israelí o en la escatología judía. Que hay dos tipos, ¿eh? Porque los profetas hablaban, según qué profeta escuches, hablaba de un tipo de Mesías y otro hablaba de otro. Evidentemente, lo que ha cogido siempre históricamente la sociedad judía o los rabinos judíos o los sacerdotes judíos es el Mesías guerrero. El Mesías guerrero. Que con sangre y espada levantaría de nuevo el gran Israel y todos los gonim, es decir, los países que no somos judíos, estaríamos al servicio del gran Israel. Porque gracias a eso nos salvaríamos. Porque en la escatología judía, si no eres judío, no te salvas. Bueno, pues damos por finalizado el programa de hoy con esta explicación de sionismo por parte de José Miguel Villarroya. Bueno, esto es teología judía, no es sionismo. Sí. Digo que el sionismo se ha apropiado de parte de ellos. Pero esa diferenciación. Esto se estudia en teología, yo lo estudié en teología. Entonces estudia en la facultad de teología. Cuando vas a estudiar teología católica, se estudia porque es evidente que los libros veterotestamentarios, es decir, el Antiguo Testamento es el mismo. Por lo tanto, esto se estudia. Es decir, esto es teología. Entonces, escatología, lo que pasa es que es una escatología judía. ¿No? El cristianismo, parte de esta escatología, la ha cambiado porque se ha cogido la idea de estos profetas judíos que hablaban de un Mesías pobre que venía a redimir la humanidad y se han entendido que Jesús era el Mesías y no era un Mesías guerrero. Pero el judaísmo nunca creyó y sigue sin creer que Jesucristo era el Mesías.
Y por lo tanto siguen hablando de un Mesías y evidentemente de ese Mesías de carácter guerrero. Bueno, pues damos por finalizado el programa de hoy. Un abrazo a todos y pasamos al canal del Míster para hablar de lo que ocurría ayer en Múnich entre el Bayern y el Real Madrid. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima semana. Ahora, el próximo día. Bueno, voy a